Hola, soy el padre Rafael Pacanins y este es un podcast de Formar Apóstoles, en el cual estamos meditando en el libro del Génesis durante esta cuaresma. Probablemente lo escuches ahora en la cuaresma o lo escuches en otro momento del año o en otro año, que no tiene que ser ahora en el 2021. Pero bueno, la idea es que te pueda servir para que puedas conocer más la Sagrada Escritura y conociendo el Génesis entendemos más quiénes somos, nuestra identidad, de dónde venimos y podemos dar respuesta a esas preguntas cruciales, fundamentales de nuestra vida, ¿no? Vamos entonces a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente, tu palabra queme mis entrañas. Y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 11 del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres construían y dijo: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos y una vez allí, confundamos su lengua, para que ya no se entiendan unos a otros. Así el Señor los dispersó de aquel lugar, diseminándolos por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso se llamó Babel. Allí, en efecto, el Señor confundió la lengua de los hombres y los dispersó por toda la tierra. Esta es la descendencia de Sem. Sem tenía 100 años cuando fue padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Después que nació Arpaxad, Sem vivió 500 años y tuvo hijos e hijas. A los 35 años, Arpaxad fue el padre de Selaj. Después que nació Selaj, Arpaxad vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Selaj fue padre de Eber. Después que nació Eber, Selaj vivió 403 años y tuvo hijos e hijas. A los 34 años, Eber fue padre de Pelag. Después que nació Pelag, Eber vivió 430 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Peleg fue padre de Reú. Después que nació Reú, Peleg vivió 209 años y tuvo hijos e hijas. A los 32 años, Reú fue padre de Serug. Después que nació Serug, Reú vivió 207 años y tuvo hijos e hijas. A los 30 años, Serug fue padre de Nahor. Después que nació Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. A los 29 años, Nahor fue padre de Teraj. Después que nació Teraj, Nahor vivió 119 años y tuvo hijos e hijas. A los 70 años, Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Esta es la descendencia de Teraj. Teraj fue padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su país natal, mientras Teraj, su padre, aún vivía. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milcá. Esta era hija de Harán, el padre de Milcá y de Iscá. Sarai era estéril y no tenía hijos. Teraj reunió a Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai.
la esposa de su hijo Abraham, y salieron todos juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se establecieron allí. Terach vivió 200 años y murió en Harán. Pues hemos llegado ya entonces a la gran historia de la Torre de Babel, esa conocida historia que probablemente por las coordenadas que nos dan aquí, como dicen que fue una ciudad y luego una torre de la ciudad que se estableció en la región de Senaar, pues estamos hablando de Babilonia, ¿ok? Babel y Babilonia pues vienen de la misma raíz. Senaar era toda esa región de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates en los que se encontraba la antigua Babilonia, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Cómo los hombres al llegar ahí tienen un cambio en tecnología y de la piedra pasan al ladrillo, ¿ok? Y inventan el asfalto, que les va a servir de mezcla de pegamento de los ladrillos, y entonces toda esa tecnología los hace ensoberbecerse, ¿no? Los hace hacerse más soberbios, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Una vez que estudias, que te gradúas, pues ya empiezas a ser autosuficiente. ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, vamos a edificar una ciudad y una torre, y que su cúspide llegue al cielo, como retando a Dios, ¿no? Y no era una ciudad donde las personas pudieran vivir mejor, ¿no? Ese no era el fin que buscaban. El fin que buscaban era para perpetuar nuestro nombre, ¿ok? Y no dispersarnos por toda la tierra, no mezclarnos con las demás personas, que nosotros seamos pues como una clase aparte, ¿no? Y Dios ve eso y no le gusta. Dios dice, no, esto no está bien. Están comenzando a hacer esto y la verdad, esta soberbia los va a llevar a destruirse a sí mismo, ¿no? Piensen cuántas veces la tecnología no es que sirva para el bien de las personas, ¿no? Sino sirve más bien para nuestra destrucción. Y no solo pienso en las bombas atómicas y cosas así, ¿no? Sino en todas esos experimentos genéticos, biológicos, que van jugando con la vida humana, ¿no? Hasta penetrar a ese santuario santísimo de la vida humana y que nos van haciendo tanto daño. La tecnología nos puede ayudar muchísimo. Si no, pues la vacuna del COVID que hoy ya es una realidad, pues ha sido gracias a toda esta tecnología. Piensa en el internet, las redes sociales, cuánto bien ha venido de ahí, pero también cuánto mal si lo usamos mal. La tecnología entonces no es algo bueno o malo, es neutro, es el humano le da el bien o el mal según el uso, la intención que le ponga, ¿no? Y entonces por eso Dios le dice, vamos a bajar a confundir su lengua. Probablemente lo que estaban construyendo ellos era un sigurat. Los sigurats son unas torres que existen en esa zona, en Babilonia. Hoy en día se pueden ver varios, puedes meterte a internet, lo puedes buscar en Wikipedia, así. Y ese era el tipo de torre que estaban construyendo. Habían unas muy famosas dedicadas a un dios de los babilonios que se llamaba Marduk, ¿no? Ellos entonces estaban construyendo esto para perpetuar nuestro nombre. Las obras que nosotros hacemos, ¿las hacemos con pureza de intención o no? Pero bueno. Entonces ahí, en esa zona, en la zona de la Torre de Babel, se asientan toda esa descendencia de Sem. Y de ahí vienen los pueblos semitas. Y empezamos a leer los descendientes de Sem hasta llegar a Terach, el padre de Abraham. ¿Okay? Y aquí nos están presentando nos están introduciendo a el padre de la fe de todos los creyentes, ¿no? De Abraham van a venir los judíos, los musulmanes y nosotros los cristianos, ¿no? Entonces, ya todo esto fue como un preludio para que en el capítulo 12, que vamos a ver en el siguiente episodio, en ese capítulo nos puedan presentar a Abraham y podamos conocer al nuestro padre en la fe. Y qué interesante, ¿no? Terach, que era el padre de Abraham, también tenía otros dos hijos, Nahor y Harán. Harán tenía un hijo que se llamaba Lot, pero Harán muere. Entonces, ¿qué es lo que hace? Terach reúne a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a la esposa de Abraham, Sarai, y salen de Ur de los Caldeos
a dirigirse a Canaán, a la tierra de los cananeos, ¿no? No sabemos las motivaciones, no sabemos por qué. Sabemos que Abraham va con su papá y con su esposa y con su sobrino, van en una peregrinación. Eso era algo para nosotros. A nosotros se nos puede hacer súper normal, ¿no? Hay muchos que viven en otras ciudades, que se mueven, que se mudan. Pero en ese tiempo irte de tu propia ciudad, incluso estabas arriesgando tu vida. ¿Qué tenías allá en el otro lugar? ¿Cómo ibas a comenzar tú a vivir allá? Eso era peligrosísimo, ¿no? Y dejar todo simplemente para irte, para aventurarte hacia otras tierras. ¡Qué locura!, ¿no? Pero Abraham acompaña a su padre y cuando van de camino en un lugar que se llama Harán, el padre muere y queda solo Abraham como jefe de esa expedición. ¿Qué va a hacer Abraham? Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Pero bueno, vamos a orar a Dios con esto que Dios nos ha dicho en esta lectura. Señor, te pido que me hagas humilde, que todas las obras que yo realice no sean por soberbia, no sean por mi vanidad, que sean para ayudar a los demás. Ayúdame a vivir con excelencia, a ser un profesional católico. Que todas mis obras griten alabanzas a ti, Señor. Que las obras de mis manos te alaben. Ayúdame a comprender los fundamentos de mi fe y a conocer más a partir de ahora a Abraham, con quien voy a empezar a tener una relación bíblica con él. Que sus ejemplos, que sus palabras me hablen y me digan todo lo que tú me quieras decir, Señor. Amén. Oye, si te gustó, recuerda darle like, suscríbete, comenta, compártelo. Así nos ayudas a llegar a muchas más personas, ¿ok? Dios te bendiga.